Paz a vosotros, amados hermanos, pues aquí hilando los pensamientos, hermanos, sentimientos encontrados, porque por una parte estamos felices de seguir guardando este día, pero solo queda un momento más, hermanos, y es cierto que en los días de semana nos acordamos de Dios, pero el sábado tiene algo especial, hermanos, y hoy con tantas transmisiones, oír alabanzas, cantos, predicaciones, la ley. En fin, hermano, es algo que solo quien conoce lo que se vive dentro de un sábado, es algo hermoso, estar y sentirse uno cerca de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a ir a la primer diapositiva para ir viendo sobre el tema que vamos a tratar en esta tarde, mis amados hermanos. Y voy a permitirme leer quizá esto, hermanos, a mí me ayudó. Ojalá y alguien le ayude. Pero miren, hermanos, en el capítulo 13 de San Mateo, hermanos, desde el verso 1 hasta el verso 8, nuestro Señor Jesucristo acaba de decir una parábola. La parábola del sembrador. Pero quiero leer del verso 9 en adelante, porque ahorita voy a tocar algunos textos que no voy a leer. Dice el verso 9: quien tiene oído para oír, oiga. Entonces llegándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Qué está diciendo aquí el maestro, hermanos? ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Miren, lo que yo veo, hermanos, que dice que a nosotros sí, pero que a otros no. Es decir, en el verso 11 hay dos clases de personas. Ambas, por supuesto, acaban de oír la parábola del sembrador. Todos, dice aquí que escucharon muy claro lo que les dijo el maestro. Entonces, por este texto, hermanos, no se trata solamente de escuchar, sino de entender lo que el maestro dijo. El problema es que, hermanos, se escucha, pero a veces no se entiende. Por eso en el verso 11 Jesús dice: a ustedes sí, y a ellos no. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que aquí hay una barrera entre dos tipos de personas. ¿Sí? Ellos son del oriente, pero no está hablando, hermanos, bueno, puede ser una barrera cultural, intelectual. No solo es eso, aquí hay una barrera doctrinal. Aquí la pregunta es para nosotros sobre la disertación de este texto. Hermana, hermano, ¿de qué lado nos gustaría estar? Aquí está unos que sí y unos que no. Si nosotros decimos que sí, hermanos, eso conlleva un compromiso. Significa que debemos de conocer todas las parábolas de las que dijo el maestro, en la que están en el Nuevo Testamento. Eso es lo que se entiende, ¿sí? Pero miren lo que dice el verso 12 de aquí mismo: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues quiere decir que si yo conozco muy poco,
como dice aquí, si sigo así, ¿qué me va a suceder? Pues lo poquito que tengo, dice que me va a ser quitado. ¿Sí? Entonces aquí Cristo nos invita a hacer una evaluación, cada uno de nosotros. Y el que más tiene, más, dice aquí que más se le va a dar. O sea, si conoces poquito, como es poquito, pues se te va a quitar. Si conoces más y más de la Biblia, hermanos, pues aquí dice que se me va a dar más. Esa es la comprensión de estos versos, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué es más complicado? ¿Dar o quitar? Dice el verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entiendan. Dice aquí. Entonces, analicemos este punto, esta situación. ¿Por qué dijo esto? Por lo que dice el verso 14 y el verso 15. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, hermanos? ¿Por qué dice esta palabra nuestro Señor Jesucristo? Ahora vamos a ver el verso que dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el verso 1 al verso 3 del capítulo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrando él en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el que sembraba salió a sembrar. Entonces, hermanos, él sale de casa, camina por la ribera, está la ribera de ese lago que en la Biblia se llama Mar de Galilea, pero en realidad es un lago de agua dulce. Sube al barco y empieza a explicar. ¿Había poca o mucha gente? Aquí dice que había muchos, ¿sí? Mucha gente. Pero ellos que estaban ahí, de cuerpo presente, cuando lo escuchaban, hermanos, tenían un problema. ¿Cuál era el problema que tenían? Jesús les decía, el sembrador le da esa parábola del sembrador, una comparación. ¿Qué parábola es una comparación? Entonces, ellos decían, qué bonito, qué bien habla. Pero ¿por qué lo dice? ¿Qué significa? Esa era la pregunta que ellos se hacían. Nosotros lo sabemos porque la aprendemos de predicadores, de hermanos, y la oímos constantemente, y además está descifrada en algunos versos de aquí mismo del capítulo 13, se descifra esa parábola del capítulo del sembrador. Pero ellos dijeron, no sabemos de qué habla. ¿Por qué no sabían de qué hablaba? Vuelvo a leer el verso 15. Dice, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. De manera que en ellos se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis. Y dice aquí, y no miraréis. Su corazón, ¿cómo estaba, hermanos?
engrosado. Es un símbolo. ¿Qué es engrosado? Es una capa de grasa. Es un símbolo, hermano, que no los dejaba sentir, no se emocionaban con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo escuchaban? Muy bonito que hablaba y que explicaba, pero no se transformaban, dice aquí. Cuando no existe esa situación, por eso dice el verso 15, hermanos, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, dice no surte efecto en ellos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Qué bueno que ustedes vieron ahí. Dice ahí el título, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo oían? Pesadamente. Lo comenzaban a escuchar emocionados, hermanos, pero conforme él iba hablando, cada vez lo oían más lejano, más lejano. Esto ha ocurrido con algunos hermanos que en la predicación, hermanos, se duermen. No, si estoy escuchando, está con los ojos cerrados, pero cada vez lo va escuchando. ¿Cómo? Más lejos, más lejos. Los ojos guiñar, hermanos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Parpadear demasiado. ¿Sí? Hay algo que me está distrayendo a que no ponga atención al tema. Esta lectura de reflexión, para entrar a nuestro tema, nos invita a que cada vez que escuchamos la palabra de nuestro Dios tenemos un reto. Escuchar, pero poner mucha atención, hermanos. La vez pasada hablábamos de la parábola. Parábola es una comparación, es en hebreo mashal. Parábola es una representación, es un símil, es un proverbio. En el griego, hermano, parábole, poner algo al lado de otro para comparar. Pongo una cosa con otra y comparo. En español, una composición literaria ilustra una verdad moral, espiritual o profética. Es decir, hay tres tipos de parábola. Puede ser moral, espiritual y profética. Ojalá y algún hermano me comente la parábola de los labradores malvados que vamos a ver, ¿de qué tipo es? Mándenos sus comentarios, hermanos, hermanas. ¿Será moral? ¿Será espiritual? ¿O será profética? Las parábolas, hermanos, se dicen, y es válido, puede ser algo real o puede ser algo ficticio. Vamos a pasar la siguiente diapositiva para ver aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Una parábola, hermanos, se tiene que ver su contexto. La parábola del sembrador no es ficticio. Ellos vivían de la tierra, conocían lo que es un sembrador, eso es real, y que llevaba una bolsita y que tiene semillas. Eso es cierto. Pero como ya lo acabamos de ver, dice aquí que muy bonito lo escuchaban, pero no le entendía. Las parábolas, hermanos, hablan diferentes tipos de historias. Una parábola puede tomarse de algo real que lleva a una situación espiritual y con significado. Una parábola puede ser ficticia, que no necesariamente tiene que ser real. Por ejemplo, hay una parábola la cual genera muchos problemas, muchas discusiones. Es una parábola controversial. ¿Y saben cuál es, hermanos? La parábola del rico y Lázaro, hermanos. La mayoría, mucha gente cree que esa parábola es real, pero hemos encontrado en el Nuevo Testamento, hermano, un personaje, Lázaro, que era un mendigo, que estaba lleno de llagas, que haya sido real. No lo hemos encontrado, hermano. Ni un rico que se comportara como en la parábola de el rico y Lázaro, tampoco, hermano. ¿Sí? Es una parábola
La parábola del rico y Lázaro es una historia ficticia que no necesariamente sucedió. Cada uno de los personajes tiene una representación. El sepulcro significa una cosa, el seno de Abraham es otra cosa, es ficticio. ¿Se puede hacer una parábola de cosas ficticias que no son reales? Sí, porque una parábola quiere decir una comparación. Quiere decir que hay, hermano, en una parábola hay diferencia entre una cosa y otra. Estamos estudiando el lenguaje figurado en la Biblia. En el servicio hablábamos, hermano, del símil, de la similitud. Parece que hay un comentario de nuestro hermano. Sí, hay dos comentarios. La hermana Tere dice que es profético la pregunta que hacías. Hermano Carlos Cortés también, de acuerdo con lo que se ve en la parábola, puede opinar que es profético. Pero esperemos que nos diga usted y seguimos aprendiendo. Muy bien, hermano. Vamos, ahorita lo vemos y de antemano agradezco a mis hermanos Carlos, mi hermana María Teresa, que por sus comentarios y por sus respuestas, hermano. Entonces, hablábamos anoche del símil, hermano. Es una similitud, ¿sí? ¿Qué es? Ya lo mencionábamos en la noche, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre una parábola y un símil? Los dos tienen, esto es cómo. La diferencia que hay entre una parábola y un símil, hermano, es que uno es corto y el otro es largo. Esa es la única diferencia. El símil es corto, una narración corta. La parábola es largo. Entonces, hermanos, una metáfora es corto, hermano, ¿sí? Aunque sea diferente. Una alegoría es una narración larga, ¿sí, hermanos? Dice la alegoría: el que se humillare como este niño, compara con ¿sí? El símil, de igual manera, pero la diferencia es que uno es corto y uno es largo. El tesoro escondido es parábola. En Mateo 5:13, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, es una metáfora. Porque dice, no dice tú eres como. ¿Cómo dice, hermano? Eres. Es la gran diferencia entre metáfora y una alegoría. Eso es para ir introduciéndonos, para analizar la parábola de los labradores malvados. Sí, hermano Daniel. Sí, dice el hermano Miguel. Bueno, no lo entiendo muy bien, pero dice, es un espiritual. Desde los profetas hasta Cristo, a unos mataron y a Cristo le pasó lo mismo. Bueno, ahorita lo vemos, hermanos. Vamos a ir a ver, ahora sí. Miren, hermanos. Las parábolas tienen reglas que se tienen que utilizar para interpretarlas, hermanos. Una herramienta muy importante es la hermenéutica, hermanos, ¿sí? Que la hermenéutica es una herramienta muy útil en las escrituras, porque es la que se encarga de interpretar los textos. O sea, la misma Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos interpretarla nosotros. Ella solita. Esa herramienta es muy útil, la hermenéutica en la Biblia, porque es el arte de interpretar, de darle sentido a lo que leemos. En esta tarde, hermano, vamos a ver algunas reglas, no todas, pero sí las más importantes, o vamos a decir todas, hermanos. ¿Cuáles son las reglas para interpretar una parábola? Y ahora sí, vamos a ir, los invito a buscar San Mateo, capítulo 21, verso 33 al 40. San Mateo, dice la palabra de nuestro Dios, aquí mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del verso 33 al verso 40, ahí está esta parábola que en esta tarde hemos de analizar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice así, hermanos, el verso 33 hasta el 40. Esta parábola, como todos sabemos, la dice nuestro Señor Jesucristo. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores,
y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomando, lo echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniese el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Esa es la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo cuando termina la parábola. La pregunta es: ¿de qué trata la parábola? ¿Qué reglas tenemos que utilizar aquí, hermanos? Bueno, primero tenemos que identificar los personajes que intervienen en esta parábola y colocarlos, hermanos, donde debe de ir cada personaje. ¿Quiénes intervienen en esta parábola? Dice que hay un padre de familia, ¿cierto? Hay una viña, hay labradores, hay frutos, hay siervos y está el hijo, el heredero. Entonces, ya que los tenemos identificados, los que intervienen en esta parábola, hermano, vamos a buscar la interpretación correcta de estos personajes. Pregunta. Ojalá y nos contesten, hermanos. Pregunta. ¿Quién es el padre de familia? ¿El padre de familia es Cristo? Mándenos su respuesta, hermanos, hermanas, hermanitas. Están en San Mateo 21. ¿Quién es el padre de familia? ¿Es Cristo? Si es Cristo, ¿por qué sí o por qué no? Ya se adelantó el hermano Miguel. Pues el Padre es Dios, los siervos son los profetas y el Hijo es Cristo. Bien. Ajá. Terminará con la segunda venida de Cristo, la ira de Dios, son las 7 plagas postreras. Bueno, pues vamos a ver, porque tenemos que poner, gracias hermano Miguel, gracias por su participación, y vamos a verlo, hermano, ¿sí? Bueno, pregunta: ¿Cristo plantó la viña? Tenemos que recurrir a la historia bíblica, hermanos, ¿sí? No es contestar con un sí o con un no, ¿sí? Si sí, ¿cuál es la razón? Si no, también debe de existir una razón, porque ahí es donde aplicamos la hermenéutica en la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, en la parábola se habla de un padre de familia, ¿cierto? Y ese padre de familia dice que tiene un hijo, que cuando matan a los siervos dice: voy a mandar a mi hijo porque a él lo van a respetar. Eso dice la parábola. Pero, hermanos, lo que nosotros sabemos es que Jesucristo, la pregunta es: ¿tuvo hijos? Respuesta: no. Cristo no tuvo hijos, ni hijo, hermano. Entonces, el padre de familia no puede ser nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tuvo hijo. Entonces, ¿quién es el padre, hermanos? Que es el dueño de la viña, porque el padre es el dueño de esa viña. Entonces, efectivamente, es cierto, como dicen nuestros hermanos. Entonces, el Padre es Dios. Y así comenzamos a colocar y ahí colocando los personajes, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, el Padre es Dios,
¿Quién es la viña? Hermano Daniel, a ver si nos mandan la respuesta, hermanos. Sí, bueno, dice el hermano Miguel, Dios lo cuidó, la torre es el templo. Pone anterior, es el pueblo de Israel. Luego José Félix, el padre de familia de Dios. Sí, el padre de familia es Dios. La viña, ¿quién es, hermanos? El hijo, ya lo vimos que es nuestro Señor Jesucristo. El padre de familia es el que pone todo lo necesario, la torre, la poda, en fin, todo, la planta, lo mejor, hermano. Eso, el que se encargó de poner esa viña, hermanos, y dar la renta, es el padre. También. ¿Sí? También contestó la hermana Rubiceli y Karen, Dios. Sí, Dios. muy bien, gracias, hermana Rubiceli, hermana Karen, es cierto. Entonces, vamos a ver, hermanos. El Padre es Dios. El Hijo es Jesucristo. ¿Sí? ¿De quién es la viña? Es del Padre. Porque Él le puso todo lo necesario. Ahora, aquí la pregunta. ¿La viña somos nosotros los gentiles? Esa es la pregunta. ¿Cree usted, hermana, hermano, que la viña se está refiriendo a nosotros los gentiles? Nuevamente tenemos que ver, hermano, las reglas de interpretación. ¿Sí? No somos nosotros los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser que seamos nosotros los gentiles? Porque, hermanos, Dios no se relaciona con nosotros los gentiles. Es decir, no hay ni una parábola que sea hecha para los gentiles, hermanos. Dios, la relación que vemos en las Escrituras, siempre la ha tenido con el pueblo de Israel. Por lo tanto, la viña, como decía nuestro hermano Miguel, la viña es el pueblo de Israel. ¿Y cómo podemos hacer todo eso, hermano? Aplicando la hermenéutica en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Comentaron también. ¿Sí? Sí, comentaron lo que tú comentas es Miguel no, es el pueblo de Dios, Dayan no, Karen no, Carlos Cortés no, el pueblo de Israel, y Carlos Cortés, porque Dios eligió ese pueblo. Sí, correcto. Muy bien, hermanos, muy bien, qué bueno, hermano. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los labradores? Porque se le dieron a unos labradores. Y esos, ¿qué tenían que entregar? Al padre de familia, ya sea que mandara a su siervo o mandara al hijo. Pues si se trata de una viña, hermanos, ellos, ¿qué tenían que entregar? Frutos. ¿Qué simboliza fruto en la Biblia? O las obras de las personas, hermanos. ¿Sí? Como la viña es el pueblo de Israel, el pueblo tenía que entregar buenas obras. Pero no por ellos solos, hermanos, sino a través de lo que sembraban los labradores, porque para eso se les dio a ellos, a los labradores. Dice el verso 33 al verso 36 que acabamos de leer. Oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿quiénes son los labradores? A ver si a nuestro hermano Daniel le mandaron alguna respuesta. Sí, dice, dice, la viña es el pueblo de Israel, dice el hermano Carlos Cortés, creía que son los levitas, la tribu que se encargaba de velar por el pueblo de manera espiritual. Y el hermano Miguel comenta, los que no aceptaron a Cristo, principalmente los sacerdotes, y ahí entra la parábola de Lucas 16. Bueno, vamos a ir aplicando la hermenéutica. Gracias por su participación, hermanos. Los labradores era la gente más importante del pueblo. ¿Quiénes eran los más importantes del pueblo, hermanos? Los que tenían la doctrina en su mano.
los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los levitas, hermanos, labrador. Se encargaban de ¿qué? De labrarlos. ¿Qué quiere decir la palabra labrar? Aquí, hermanos, a través de la figura, instrucción, enseñanza, enseñar al pueblo para que el pueblo diera buenos frutos. Entonces, es la gente bien importante, hermanos, del pueblo. Los ancianos, todos los que le buscaban al Señor una falla, son los que se acercaban, lo cuestionaban, le preguntaban. Esos son los labradores. ¿Quiénes son los siervos? Porque dice que el padre de familia envió a sus siervos a recoger los frutos. Bueno, ustedes están labrando, a ver, quiero ver esos frutos. Mándenme los frutos. Tiene que tener unos frutos muy buenos. Efectivamente, como dijeron, hermanos, los siervos son los profetas enviados por nuestro Dios. ¿Cuál era su trabajo? Ir a recolectar los frutos. ¿Sí, hermanos? Que aquellos labradores, su trabajo era que estar dedicados a labrar. Pero ¿qué contestaron los labradores cuando le dijeron, vamos a enviar a los siervos? ¿Qué contestaron, hermanos? Dice el verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron y al otro apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron de ellos de la misma manera. Es una parábola, es una figura. ¿Sí, hermanos? Entonces, con esta actitud los labradores le dijeron a los siervos, a los profetas, no queremos escuchar nada. Y no queremos escuchar nada de Dios. ¿Sí? Es más, nosotros tenemos la viña, pero no queremos entregar cuentas. Porque aquí dice, ¿qué le hacían a los siervos? Los apedreaban, los corrían. ¿Y qué más hicieron, hermano? Los mataban. Por eso en San Mateo 23:37, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Hermanos, no era la ciudad, no eran las paredes, era la gente de ahí mismo que mataba, corría a los siervos que son los profetas de nuestro Dios. Entonces el Padre, al ver esto, tiene una idea. ¿Cuál es la idea del Padre? Bueno, dice el verso 37. Y al apóstol le envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, pues está bien, voy a enviar a mi hijo, lo van a respetar. ¿Qué significa aquí en la parábola la palabra respetar? Le van a escuchar, le van a poner atención y entonces van a dar buenos frutos. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los labradores? No podemos hacer caso ni al hijo. ¿Qué hicieron? La parábola dice que lo mataron. Esos mismos sacerdotes, esos gobernantes, hermanos, fueron, ¿cómo les voy a decir? Los autores intelectuales, porque no lo mataron directamente. Todos sabemos que quien dio muerte a nuestro Señor Jesucristo fueron los romanos. Ellos sí lo mataron, pero estos participaron, hermanos, en entregarlo. Entonces fueron autores intelectuales, ¿sí? Ellos fueron los que encausaron para que mataran al hijo. Entonces ya colocamos los personajes, estamos viendo toda la parábola, y por eso dice, le hace una pregunta a Cristo en el verso 40. Pues cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Cuál es la cuenta que el Señor va a pedir a los labradores? Y los que están oyendo la parábola, es muy importante saber quiénes están oyendo la parábola.
¿De dónde, por qué dice esta parábola Cristo? También, hermano. Verso 41. Dicen los que escuchaban: a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores que dice que le paguen el fruto a sus tiempos. Entonces ya vamos colocando todo, hermano, y vamos viendo de qué trata la parábola. La regla, hermanos, para entender una parábola: 1, conocer su historia, conocer su contexto. A veces está cerca, a veces está lejos, o a veces no está. Ver ese momento histórico. ¿Sí, hermanos? Y 3, ¿cómo, a quién y cuándo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y para quién es esta parábola? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermanos. Y ahora sí vamos a ver el contexto. Sí, hay varios comentarios. De la pregunta anterior, comenta Dayan: los sacerdotes, hermano Miguel, los sacerdotes, fariseos, escribas, clase principal en tiempo de Cristo. Luego comenta: matémosle, ese es el heredero. Dice en Hechos Pedro: apóstol, ustedes mataron al autor de la vida, ahí entran los gentiles. Y la hermana Rubicelli comenta: cerca de 1/3 de las enseñanzas de Jesús están en forma de parábola, que son relatos cortos de la vida diaria, contando de firmes analogías para ilustrar verdades espirituales en lugar de una alegoría exagerada de los detalles. Sí. Se deben enfatizar los puntos relevantes de la historia. Un método general sería descubrir la cuestión central utilizando principios históricos y gramaticales, apegándose a su propósito y mensaje original. Hermano Miguel dijo: Cristo, tengo otras ovejas que no son de este redil, no éramos pueblo antes. Sí, que es correcto. Entonces, hermanos, sí, regla de la gramática. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, hermano, en mi localidad, hablar de parábolas. Hoy tengo la oportunidad de estar frente a ustedes y pues sigo en ese tema, dar a conocer. Bien, hermano, muy bien. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿por qué nacen estas parábolas? Dice el verso 23, de aquí mismo, del capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. Dice así: y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando. ¿Quiénes? Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quiénes llegaron? Los principales, los que controlaban al pueblo, hermano, los que tenían el control doctrinal. ¿Sí? Ven a Jesús, pero, hermanos, los que tenían la obligación de enseñar, los que tenían la obligación de hacer entender al pueblo. Entonces, ¿qué hacían, hermanos? Vamos a entender la parábola. ¿Cómo se acercan al Hijo? ¿Lo están respetando? ¿Están creyendo que Él es el Hijo de Dios? No. No, hermanos. No lo ven como una autoridad. ¿Sí? Llegan a cuestionarlo. Llegan a preguntarle. Entonces, otras parábolas que vamos a ver, hermano, esta de los labradores, como otras, nace de un cuestionamiento. Van a cuestionarlo. No van a oír su palabra, deleitarse de oír las palabras de Jesucristo. No, ellos no creen en Él, lo van a cuestionar. ¿Qué responde Jesús? Verso 24 al 27. Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. Fíjense, hermano. Pregunta Jesús: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahí los mete ya en un problema.
Y ellos piensan rápido, son astutos, rápido piensan. Ese verso mismo dice: ellos entonces pensaron entre sí, diciendo: si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Fíjese, hermano, mucha inteligencia para saber contestar, y ellos muy inteligente, pero siempre la inteligencia, la sabiduría de Cristo estaba por encima de ellos. Entonces, y comienza a decir dos parábolas que voy a leer. Verso 28. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: no quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Dícele Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante del reino de nuestro Dios. Hermanos, esos labradores, que son los principales, que se les dio a cuidar una tierra, dijeron: voy. Pero a la mera hora que hicieron, hermano, no fueron. No ayudaban al pueblo a acercarse a Dios. Al contrario, dice la Escritura que ponían cargas pesadas que ellos ni con el dedo querían tocar. No educaban, no enseñaban, hermanos. Es la parábola de los 2 hijos. El otro dijo: no quiero. ¿Quién es el otro hijo que dijo: no quiero? ¿A quién representa? Y luego dijo: bueno, está bien, voy. Aquí lo dice, hermano, representa a los publicanos, pecadores, y dice hasta las rameras. ¿Sí? Aquí, aplicando la hermenéutica, la parábola se entiende muy clarito, hermanos. No, las parábolas no son hechas para gentiles, hermanos. Eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Porque esos publicanos y pecadores, que también eran del pueblo, eran israelitas, oyeron, se convencieron, hermanos, y creyeron en el Maestro de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 32: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerlo. Aquí nos dice este verso, hermanos, que como ustedes no creyeron, a ustedes los sustituyeron. ¿Quiénes? Los que se conocen como Mateo, que era publicano, no que era pecador, hermano, es que cobraban impuestos de los romanos, y eso para los del pueblo era un pecado, no que ellos andaban perdidos en el pecado. ¿Sí? Fueron sustituidos. Por eso dice el verso 33. Oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. O sea, hermano, la viña no era de ellos, de los labradores, era de Dios. Dios se la dio ¿a qué? A renta. Se la dio a ellos, se la rentó, nada más. Pero ellos de la viña, ya vimos lo que hicieron, hermano. Se sentían dueños y no daban la palabra. Tenían al pueblo muerto de hambre espiritual de las cosas de Dios. Aquellos se sentían pecadores, dicen: no, yo para qué me acerco, yo soy muy pecador. Y aquellos no los orientaban, no los llevaban. Por eso mire lo que dice el verso 41 al verso 43. Dícenle: a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará renta a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Dícele Jesús: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos.
Por tanto, os digo que el reino de Dios, ¿qué dice, hermanos? Será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. No está hablando de gentiles. Son los israelitas, hermanos. Los pecadores y publicanos son israelitas. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando le preguntan a Cristo, ¿atiende a esta gentil? Le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 44 y verso 45. Y aquí se aclara la parábola. ¿Por qué se dijo? ¿A quién se la dijo? ¿Y cómo se la dijo? ¿Y para qué? Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, ¿qué dice, hermanos? ¿Entendieron que hablaba? ¿Qué dice aquí, hermano? Que hablaba de ellos, ¿sí, hermanos? De las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya desciframos la parábola, ya aplicamos la hermenéutica. Bueno, hermanos, ¿qué hacemos? Los que entraron, los que creyeron en Cristo son israelitas, no son gentiles. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola en nosotros los gentiles? Se utiliza, hermanos, una palabra que se llama analogía. La analogía no interpreta cada uno de los personajes, porque eso ya lo vimos. Analogía es tomar lo esencial de esta historia, trasladarla a otro tiempo, a otro momento. Y la trasladamos ahorita para ir cerrando ya la idea y ir terminando nuestro tema, hermanos. Si nosotros tuviéramos esta parábola, ¿cómo la entenderíamos? ¿Cómo la aplicamos? A través de una analogía. Bueno, entendemos, hermanos, que muchos escuchan la palabra de Dios. Escuchan a un predicador, a un ministro, a un diácono, un ayuda, a un siervo de nuestro Dios. Y a otro, y a otro, y a otro. Pero muy pocos hacen caso de lo que el siervo le dice. Por muchas razones. El siervo viene, exhorta, amonesta, hermano, habla la palabra de nuestro Dios. Y miren una razón por la que muchas veces lo que habla el siervo, el pueblo no lo puede hacer. Ezequiel capítulo 11, verso 12. Voy a leer, hermanos, Ezequiel, para ir cerrando la idea. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 12. Dice aquí, hermanos, capítulo 11, versículo 12 de Ezequiel. Recuerde, de esta parábola estamos aplicando la analogía, hermano, trasladarla a este tiempo. ¿Por qué no le hacen caso al siervo de nuestro Dios que predique y habla la palabra de nuestro Dios? Hay muchas razones. Una de ellas, Ezequiel 11:12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis ordenanzas, ni habéis hecho mis juicios, sino según los juicios de las gentes que están en vuestros alrededores, habéis hechos, hermano. Hoy en día hay una idea, hermanos, casi generalizada. De por sí, allá afuera está muy generalizado. ¿Qué es, hermanos? Hoy en día la gente dice, y a veces en la iglesia hasta nos contagiamos, o se contagian los hermanos. Solo con que tú tengas en tu corazón que Dios es amor, eso es muy importante. Y no, hermano. No nada más decir Dios es amor. ¿Y por qué razón dice eso la gente? Porque hay muchas costumbres, muchas formas de ser, hermanos. Es cierto que Dios es amor, pero también tenemos que decir que Dios hay mandamientos, hay leyes, hay instrucciones. No nada más quedarnos en la parte de decir Dios es amor. Y no es así, hermanos. Y por las costumbres,
por los usos y costumbres, porque yo así soy, a mí nadie me va a hacer cambiar. Y si viene un predicador, pues sí, lo escucho, pero pues oigo pesadamente, se me cierran los ojos, guiñares, parpadear los ojos, hermano, te estás durmiendo. Esta parábola, hermano, es profética. Es una parábola profética, como dijeron muchos hermanos. ¿Sí? Muchos, trasladar esta parábola hoy en día, hermanos, muchos no, dice aquí, no escuchan, hermanos, al maestro. ¿Qué dicen? No necesito como aquellos, no lo necesito. No necesito a Dios. ¿Por qué lo rechazan? Porque no lo necesitan. Otros hermanos dicen, yo no quiero ser israelita, yo quiero ser cristiano. Ser israelita es muy difícil. Ser israelita tiene muchos mandamientos. Ser israelita es guardar un día completo, hermano, de tarde a tarde, como dice la Escritura. Y además Cristo dijo esto, hermanos. Este es el camino israelita, no camino cristiano. Mire lo que dice 7:14 de Mateo. Porque estrecha, dice, porque, verso 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando vamos a evangelizar a alguien, hermanos, el evangelizar es hablarle de los mandamientos de nuestro Dios. No podemos decirle otra cosa, hermanos. Los mandamientos de nuestro Dios. Le mostramos el camino, nada más que este camino no es ancho. De por sí muchos cristianos no han encontrado la puerta. Y cuando la encuentran, ¿cómo es la puerta? Angosta, difícil, hermanos. La iglesia de Dios israelita es difícil porque guarda los mandamientos de nuestro Dios. Y casi nadie quiere ser israelita. La mayoría quiere ser cristiano, hermanos. Solamente allegarse, amar a Dios, nada más. No, casi nadie quiere ser israelita. Usted que platica, usted que hable, usted se va a dar cuenta. En parte me va a dar la razón. O sea, cuesta mucho esfuerzo, hermano, como dice la parábola de la gran cena. Fuérzalos a entrar. Fuimos forzados a entrar, hermano. ¿Sí? Porque no queremos dejar nuestras costumbres, nuestra forma de ser. Y luego entramos y queremos aplicar nuestra costumbre. Es que allá se hacía así, es que allá se hacía así, de esta manera, y yo quiero que se haga así dentro de la iglesia. Si aquí dice que el camino es estrecho, hermano, angosto, pero ese lleva a la vida eterna. Pero también dice, y pocos son los que, ¿qué? Los que la hallan. Dice aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro último verso, hermano, Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Y con esto terminamos, hermanos, y ya nos dimos cuenta que aplicando la hermenéutica, desciframos la parábola de los labradores malvados. Dice Ezequiel capítulo 44, verso 23. Esto se enseña en la iglesia de Dios israelita, hermano. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este es el trabajo del siervo de nuestro Dios. Esto se tiene que predicar, se tiene que decir al pueblo, se tiene que decir al que quiere ser israelita, al que quiere, hermano, conocer la doctrina verdadera de nuestro Dios. Van a enseñar a mi pueblo a que sepan hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Qué es profano, hermano? ¿Qué entiende usted por profano? ¿Qué dice la Escritura que es profano? Hay santo y hay profano. ¿Profano qué es? Mundano, hermano. Todo lo mundano, todo lo del mundo, todo lo tradicional, las costumbres que el mundo tiene de sus dioses, de su idolatría. Se tiene que hacer una diferencia. Dice aquí:
Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hay comida limpia y hay comida que no es limpia, que no todo lo debemos de comer. No es decir lo que corre y vuela a la cazuela, no, hermanos, no, porque aquí dice que se debe de enseñar a discernir. ¿Qué es discernir? ¿Qué es enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio? A comprender. Discernir es que comprendas que hay alimentos limpios dados por nuestro Dios para comer y que hay alimentos que no son limpios, ¿sí? Que hay cosas que no son limpias, aunque uno las vea limpias. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin son caminos de muerte, mis hermanos. Entonces, pues en esta tarde, hermanos, ese es el tema, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura, hermanos, y hoy estudiamos y aplicando la regla a esta parábola muy bonita, hermanos, como muchas parábolas, y esta parábola efectivamente, hermanos, vuelvo a recalcar, es profética. Hay parábolas que hablan de lo moral, hay parábolas que hablan, hermanos, de lo espiritual, y hay parábolas que hablan de lo profético, y esta parábola es eso. Entonces, pues espero, hermanos, haberme dado a entender, y vamos a ir terminando ya nuestro culto